en cualquier momento que os venga a la cabeza, que la trasladará. Bueno, os explico un poco. Aquí estamos en el panel de control del Cloud Builder de ArcSys, ¿vale? Tenemos desplegado un servidor dedicado, que es este servidor que veis aquí. Y bueno, para ganar un poco de tiempo y no hacerlo muy pesado, este servidor ya está desplegado con un Windows Server. Ahora nos conectaremos a él y empezaremos a ver la parte práctica. Antes de entrar en ello, sí quería deciros, bueno, por sentar unas bases, explicar un poco qué es la virtualización y qué tipos de virtualización hay y qué es lo que vamos a ver hoy, ¿no? A ver, al final la virtualización es un concepto que es muy versátil y también muy sencillo. La virtualización lo que consiste es en coger una serie de recursos que tenemos en una máquina física. Fundamentalmente en una máquina física tenemos 4 recursos, que son la CPU, la RAM, el disco y la red, ¿vale? Entonces, coger y esos 4 grupos de recursos, partirlos en trocitos, de tal manera que podamos asignárselos a una máquina que corra dentro de esa máquina física, ¿vale? Es decir, estamos cogiendo toda la potencia que nos da el servidor, parcelándola y cada una de esas parcelas que estamos generando se la estamos asignando a una nueva máquina. ¿Con esto qué podemos hacer? Bueno, pues que en un servidor físico podemos correr 3, 4, 5, N máquinas virtuales, cada una con un subconjunto de los recursos, tanto CPU, RAM, disco duro y red que tiene el servidor físico, ¿vale? En este caso lo que tenemos es un servidor dedicado, ¿vale? Con lo cual los recursos que tenemos son los que estáis viendo aquí, una CPU con 12 cores, 192 GB de RAM, 2 teras de disco SSD, ¿vale? Todo eso es lo que vamos a poder particionar para asignárselo a las distintas máquinas virtuales que creemos, ¿vale? En cuanto a el software que utilizamos o la capa que utilizamos para conseguir la virtualización, es lo que se llama el hipervisor, ¿vale? Hay 2 tipos de hipervisor. Bueno, hay muchas clasificaciones posibles, pero generalmente se habla de 2 tipos, los hipervisores de tipo 1 y los hipervisores de tipo 2. Los hipervisores de tipo 1 son aquellos que corren directamente sobre el hardware. Es decir, no es un programa que corra sobre un sistema operativo que yo he instalado en mi servidor, sino que directamente se instala sobre el servidor, ¿vale? El ejemplo más clásico es VMware, el vSphere, ¿vale? O el SXI. vSphere y SXI es lo mismo. Ese es un software que corre directamente sobre el servidor, ¿vale? Y luego tenemos los hipervisores de tipo 2, que son los que corren sobre un sistema operativo invitado. Los de tipo 1 se les suelen llamar bare metal, es decir, metal desnudo, que corre directamente sobre el hardware, sobre el hierro, ¿vale? Los de tipo 2 necesitan un sistema operativo sobre el que se instalan, bien sea un Windows, bien sea un Linux, ¿vale? Sobre ese sistema operativo instalamos un programa. En el caso de hoy vamos a utilizar VMware Workstation, ¿vale? Pero tenemos otros tipos de hipervisores que sonarán probablemente. Tenemos, por ejemplo, VirtualBox o tenemos Hyper-V, tenemos XenServer, tenemos muchos tipos distintos de hipervisores, ¿vale? Entonces, hecha esta pequeña introducción, vamos a pasar a abrir la consola del servidor dedicado del Cloud Builder. Vale, lo estáis viendo bien, ¿no? Estáis viendo la ventana del servidor. Perfectamente. Vale, gracias, Antonio. Nada. Vale, pues aquí ya veis, tenemos instalado un Windows, ¿vale? Un Windows Server en este caso. Y para ahorrar tiempo, lo que hemos hecho ya es instalar el VMware Workstation, ¿vale? En esta parte tenemos 2 posibilidades, ¿vale? Hipervisores de tipo 2 de VMware tenemos 2 productos. Tenemos el VMware Workstation Pro, que es el que estamos usando aquí, y tenemos el VMware Workstation Player, ¿vale? El Pro es un poco más avanzado, el Player es un poco más básico. ¿Qué diferencias fundamentales hay entre uno y otro? Bueno, el VMware Workstation Player es un producto que nos deja usarlo de forma gratuita. Todo esto está recogido en la presentación que luego como os decía, luego se colgará, ¿vale? Es un producto que nos permite usar una funcionalidad gratuita siempre y cuando sea para entornos educativos o para uso particular, es decir, no para uso comercial, ¿vale? Entonces, digamos que sería una opción gratuita siempre y cuando no sea para hacer un uso comercial del mismo, ¿vale? Tiene una licencia que también nos permitiría hacer ese uso comercial del mismo, ¿vale? Y el VMware Workstation Pro solamente admite ser licenciado para uso comercial, ¿vale? Es un poquitito más caro, es más económico el VMware Workstation Player, pero en cualquier caso son 2 productos económicos, ¿vale?
En cuanto a las diferencias a nivel de funcionamiento, pues como os decía, el VMware Workstation Pro es un poco más avanzado y fundamentalmente tiene varias, pero bueno, las más importantes en el día a día es que nos permite ejecutar simultáneamente más de una máquina virtual, cosa que en el player podemos tener creadas todas las que queramos, pero no podemos ejecutar a la vez dos. Solamente podemos ejecutar una de cada tabla, vamos a decir. En el Workstation Pro podemos ejecutar simultáneas máquinas virtuales sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y la otra diferencia importante, que luego entraremos en ella con más profundidad, pero bueno, os la adelanto, es que con el VMware Workstation Pro podemos crear snapshots, ¿eh? Snapshots son congelaciones del estado de una máquina virtual, ¿vale? Lo que nos permite un snapshot es congelar el estado de una máquina virtual para luego poder volver a ese estado que hemos congelado. Por ejemplo, cuando estamos haciendo una operación delicada, como puede ser una actualización de, pues, por ejemplo, meter un service pack de Windows o lo que sea, pues por si acaso hay algún fallo, pues podemos sacar un snapshot, ¿vale? Que nos permita, en caso de que algo salga mal, volver atrás. Luego lo vamos a ver esta parte de los snapshots en más profundidad. Entonces, en el Workstation Pro podemos usar Snapshot, en el Workstation Player no podemos usar Snapshot. En cuanto a la instalación es muy sencilla, se puede descargar directamente si buscáis en Google VMware Workstation Player o VMware Workstation Pro, lo podéis descargar directamente de la página de VMware, ¿vale? En el caso del Pro hay una versión de prueba de 30 días, que de hecho es la que estamos usando aquí, que nos permite jugar con todo ello y trastear y probar todo lo que vamos a ver. ¿Vale? En cuanto a recursos, la verdad es que no piden mucho para funcionar. El mínimo que piden, esto sale también en la presentación, el mínimo que piden es 1 GHz y 2 GB de RAM, pero bueno, eso es muy escaso. Sí es verdad que por lo menos necesitaremos un procesador con un par de GHz o más y 4 GB de RAM o más, ¿vale? David, perdona, te hacen una pregunta. Sí. Te digo, ¿sería posible instalar SXI gratuita en un servidor dedicado? No. No, porque el servidor dedicado solamente permite instalar las imágenes que están preconfiguradas, ¿vale? No podemos vincularle una imagen. Es una cosa que, bueno, se puede analizar a lo mejor para el futuro, pero ahora mismo no. Se podría instalar, pero bueno, eso no tiene mucho sentido, se podría instalar el SXI dentro de un VMware Workstation Pro, aunque hay que hacer algunas configuraciones especiales, pero bueno, eso salvo por jugar con ello no tiene mucho sentido. Es un poco complicado, ¿vale? Pero directamente el SXI sobre un servidor dedicado ahora mismo no se puede. Vale, contestado, gracias. Pues seguimos con ello. Nada, espacio en disco, lo que os decía, tampoco requiere mucho. El Workstation Player unos 150 megas y el Workstation Pro ya pide un poquitito más, no con 2 gigas, pero bueno, ya ves que son espacios pequeños. Entonces, dicho todo esto, vamos ya a la parte práctica, que es la divertida. Aquí tenemos el Workstation Pro ya instalado. La instalación no tiene absolutamente ninguna dificultad, simplemente es darle a siguiente. Ya lo hemos instalado para ir avanzando, ¿vale? Y ya hemos creado 2 máquinas virtuales, aunque ahora vamos a ver cómo es el proceso de crear una máquina virtual de cero, ¿vale? En la instalación sí puede surgir un caso que es que hay que tener activado en la BIOS, hay una opción normalmente de las CPUs que es activar el bit de VT, el bit de virtualización, ¿vale? Por defecto en el servidor dedicado viene activado, con lo cual no hace falta tocar nada, ¿vale? Si fuese otro servidor, pues posiblemente hubiese que activarlo si no estuviese activado, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la consola de VMware Workstation, ¿vale? Si os fijáis aquí en la parte de la izquierda tenemos 2 máquinas virtuales con 2 Windows Server que hemos instalado, 2019, Windows Server 2019-1 y Windows Server 2019-2. Ahora vamos a ver esto con más detalle y vamos a instalar un Windows Server 2019-3 para que veáis cómo es todo el proceso, ¿vale? Pero antes de ello quería explicaros una cosa. Aquí en el menú Edit tenemos una parte que es la configuración de las redes virtuales, ¿vale? El editor de redes virtuales. ¿Esto qué es? Esto es cómo se van a comunicar las máquinas virtuales que cree dentro de VMware Workstation entre sí y con el host. El host es el Windows sobre el que corre VMware Workstation, ¿vale? Entonces, básicamente tenemos 3 redes que ya nos ha creado la VMware Workstation durante la instalación. Esto no sale así tal cual lo estamos viendo. Una vez instalado el producto no hay que hacer nada, ¿vale? Tenemos 3 tipos de redes. La red Bridger, que lo que hace es conectar el adaptador de red de la máquina virtual
al adaptador de red físico del servidor dedicado que nosotros le digamos, ¿vale? Ahora lo vamos a ver también con más detalle, pero para que os vaya sonando. Tenemos otra red que es la red de host only, ¿vale? Que esto lo que nos permite es que las máquinas virtuales se vean entre sí. En este caso, por ejemplo, Windows Server 2019.1 y Windows Server 2019.2 entre sí se verían a nivel de red, pero estarían aisladas, es decir, no tendrían ningún tipo de comunicación con el servidor dedicado, ¿vale? Y luego tenemos el tercer tipo, que es la red NAT, que lo que nos permite es que las máquinas virtuales se vean entre sí, igual que en el caso anterior, y que además se comuniquen con el servidor dedicado haciendo NAT. Es como si hubiésemos creado una red, hubiésemos puesto un router que estuviese haciendo NAT, ¿vale? Y a través de ese router saliesen hacia el exterior, a través de la tarjeta de red de la máquina del servidor dedicado, ¿vale? Este último probablemente sea el uso más habitual, ¿vale? Esto se va a ver mucho más claro ahora cuando hagamos los ejemplos. No obstante, si tenéis cualquier duda, idla poniendo en el chat que Antón me la traslada. Si os fijáis, lógicamente, si yo conecto las máquinas tanto a la red host only, a la red en la que están aisladas del servidor físico, pero conectadas entre sí, como a la red de NAT, tenemos la opción para tener un servidor de HCP que será el que les asignará IPs. ¿Vale? Pensad en el mismo caso como si tuviésemos un router en el que tuviésemos activado el servicio de HCP, ¿vale? De hecho, aquí vemos los rangos que él por defecto nos ha puesto, que es de la 192.168.48.128 a la 254. Estos son los rangos que asignaría a todas las máquinas virtuales que conectemos a la red NAT. En la red host only, el rango cambia y lo único que cambia, bueno, es de su red, que es la 192.168.11 en vez de la 48 que veíamos antes, ¿vale? En la parte bridge esto no tiene sentido porque al final lo que va a hacer es coger lo que venga por la tarjeta de red física del servidor dedicado. Si ahí tenemos un servidor de HCP, lo cogerá por ahí, pero no va a ser VMware, que de direcciones de HCP están directamente vinculadas una tarjeta con la otra, ¿vale? A su vez, en la parte NAT tenemos la opción de configurar unas settings de la NAT. Esto es también el caso típico que podemos ver en cualquier router, como es, por ejemplo, abrir puertos, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la opción de port forwarding, ¿vale? En la que podemos añadir un puerto, el que sea, y decirle a qué IP de qué máquina virtual que tengo conectada a esta red NAT queremos abrir ese puerto. En este caso, si hemos hecho una cosa para hacer luego las pruebas, que es que hemos abierto el puerto 3389, que es el puerto de escritorio remoto, para que luego podamos hacer las pruebas, ¿vale? Vale, entonces, dicho esto, vamos a hacer una cosa, que es que vamos a crear una máquina virtual nueva y vamos a empezar el proceso de instalación. Así, bueno, mientras va instalando podemos ir viendo algunas de las otras cosas que tenemos. Para crear una máquina virtual nueva, sencillamente nos vamos a File, New Virtual Machine. Aquí tenemos la opción de crear una máquina típica o una máquina personalizada. Vamos a escoger la personalizada básicamente porque tiene todas las opciones de la típica más alguna otra, con lo cual viendo esta opción pues vamos a ver todo lo de la típica también. Vale, aquí lo primero que nos pide es una versión de compatibilidad. Os explico qué es esto. Cada máquina virtual viene definido por un fichero que se llama un fichero VMX, lo veremos luego, en el que se configuran las distintas características de esa máquina. Características son, pues, por ejemplo, el número de cores, la cantidad de RAM, el espacio en disco duro, si tiene tarjetas, puertos USB, si no tiene puertos USB, etc. Entonces, cada versión de VMware Workstation, tanto la Pro como la Player, como otros productos de VMware, porque esto también afectaría al VMware, al SXI, ¿vale? O incluso a Fusion, que es el producto para Mac, ¿vale? Cada versión tiene asociado lo que se llama una versión de hardware virtual. ¿Qué es esa versión de hardware virtual? Bueno, pues son las características que soporta esa máquina virtual. Por ejemplo, una versión vieja de hardware virtual solamente soportará puertos USB 2.0, mientras que una versión nueva de hardware virtual soportará puertos USB 3.0. ¿Vale? Entonces, ahora mismo estamos usando una versión de Workstation que es la 16, que es la última que hay, con lo cual cualquier máquina virtual hecha con versiones anteriores la vamos a poder correr en esta versión de VMware Workstation. Pero una máquina virtual creada para VMware Workstation 16 no lo vamos a poder correr en un VMware Workstation 14, por ejemplo.
es decir, no es compatible C3, ¿vale? Entonces, aquí, si no tenemos pretensiones de correr esta máquina virtual en ningún otro sitio, lo lógico es que cojamos siempre la última versión, que en este caso es la 16 que estamos viendo. Si por cualquier motivo pues tenemos otra instalación como un workstation, pues que es una versión más vieja, pues podemos crearnos un hardware virtual, una máquina virtual con un hardware virtual más viejo, por ejemplo, la versión 12, 11, lo que corresponda, para luego poder trasladarlo a esa otra, a ese VMware Workstation, ¿vale? Aunque si nos equivocamos y luego en el futuro nos surge la necesidad, hay posibilidad de hacerlo también, se puede convertir, pero bueno, mejor hacerlo de antemano para no tener que andar con procesos más complicados, ¿vale? Aquí nos está diciendo en la parte de la derecha las limitaciones que tiene esta versión de hardware, que como veis soporta como máximo 128 GB de RAM, 32 procesadores, 10 adaptadores de red y 8 teras de disco duro, de espacio en disco duro, y 8 GB de memoria compartida para la gráfica. Bueno, ya veis que son unas limitaciones que son bastante amplias, ¿vale? Bueno, si sigamos hacia adelante, aquí tenemos dos opciones. Una que es indicarle directamente un fichero de instalación para que nos instale el sistema operativo. En este caso no vamos a hacerlo así, en este caso vamos a decir que vamos a instalar el sistema operativo después. Es decir, primero vamos a crear la máquina virtual y después vamos a encenderla e instalar el sistema operativo. Nos pregunta qué tipo de sistema operativo vamos a instalar luego, ¿vale? En este caso vamos a instalar un Windows Server 2019, con lo cual la opción es la adecuada. Os preguntaréis a lo mejor, ¿por qué nos pregunta qué tipo de sistema operativo vamos a instalar si a él le da lo mismo? Porque no deja de ser una máquina virtual que el sistema operativo que corre dentro de la máquina virtual le debería dar igual. Bueno, efectivamente, sería compatible con cualquier sistema operativo. Lo que pasa es que las máquinas virtuales, lo que ve el sistema operativo que corre dentro es un hardware simulado, es como un emulador, vamos a decir. Entonces, en función del sistema operativo que escojamos, él va a presentar un hardware virtual que sea más o menos compatible con ese sistema operativo. Y cuando digo más o menos compatible me refiero fundamentalmente a nivel de drivers, ¿vale? Si le marcamos que es un Windows Server 2019, pues por ejemplo la controladora de disco que le va a presentar es una controladora que ya viene en drivers de forma nativa en Windows Server 2019 y así nos evitamos problemas, ¿vale? Lo cual esto no es estrictamente necesario, pero bueno, es recomendable hacerlo. Le decimos un nombre de máquina virtual, en este caso, pues vamos a llamarlo, como comentábamos antes, Windows Server 2019 3. Y le vamos a especificar también una ubicación donde vamos a dejar los ficheros de la máquina virtual. En este caso vamos a irnos a la unidad D. Dentro de la unidad D tenemos creada una carpeta para las máquinas virtuales y aquí vamos a crear una carpeta nueva. 2A19-3. Entonces, todos los ficheros que componen la máquina virtual, que luego vamos a ver cuáles son, los vamos a dejar en esta carpeta. Vale, nos pregunta el tipo de BIOS. Aquí podemos soportar BIOS tradicionales o BIOS UEFI y si queremos activar el arranque seguro. Número de procesadores y número de cores por procesador. ¿Vale? Bueno, aquí, por ejemplo, pues podemos poner un procesador con 2 cores. Sería más que suficiente. La cantidad de memoria, por defecto nos está proponiendo 2 GB, 2048, vamos a ponerle 4 GB, que 2 GB es muy poquitito para un Windows Server 4096. Esto ya os sonará de antes, esta es la parte en la que nos pide cómo lo vamos a conectar a la red, en la que nos da básicamente las 3 opciones que veíamos antes, ¿vale? Bridged Network, usar NAT, Host Only, o bueno, una cuarta adicional que es que no tengamos red, ¿vale? En este caso vamos a dejarlo con la opción de NAT. NAT, recordad que lo que va a permitir es que las máquinas virtuales se vean entre sí y salgan hacia afuera a través de la interfaz de red del servidor. La controladora de disco, aquí salvo que tengamos algún motivo para hacer lo contrario, lo normal es dejarla que nos recomienda VMware, ¿vale? Veis lo que os decía antes, por ejemplo, LSI Logic, como le hemos dicho que la máquina iba a tener un Windows, directamente no nos la propone porque no está soportada por Windows Server 2019. ¿Vale? Entonces ya nos está poniendo la recomendada para que no haya ningún problema luego en la instalación de Windows. Tipo de disco, pues bueno, le podemos poner cualquiera de ellos. Vamos a dejarlo en NVMe, que es en teoría más rápido, ¿vale?
Y ahora vamos a crear un disco virtual, que va a ser donde se instale la máquina virtual. Aquí tenemos la opción de crear un disco nuevo o de usar uno existente si tuviésemos un disco de otra máquina virtual, por ejemplo, que quisiéramos vincularle a esta. ¿Vale? Cuando creemos el disco virtual nos va a pedir el tamaño, en este caso vamos a dejar, por ejemplo, 60 gigas, que es más que de sobra. Y tenemos una opción aquí que es interesante, este checkbox, reservar ahora todo el espacio de disco, ¿vale? Lo que nos va a permitir es que si el disco son 60 gigas, nos va a crear un fichero, luego lo vamos a ver, es un fichero que tiene extensión VMDK, que directamente va a ocupar, va a reservar esos 60 gigas, se usen o no, ¿vale? Si no marcamos esta casilla, él lo que va a hacer es que el disco va a ir ocupando el fichero que se corresponde al disco duro de la máquina virtual, va a ir ocupando aquello que en realidad esté ocupado. Es decir, si el disco es de 60 gigas, pero la máquina virtual solamente tiene ocupados 15 de esos 60, el fichero que yo voy a ver va a ser de 15 gigas y va a poder ir creciendo hasta los 60 gigas. A partir de los 60 gigas ya no va a poder crecer más, ¿vale? Esto es lo que en el mundo más tradicional de la virtualización se llama thin provisioning, es decir, aprovisionamiento delgado, el disco va creciendo según se va ocupando, o thick provisioning, que es el aprovisionamiento grueso, que es que el disco de golpe ya ocupa los 60 gigas. ¿Vale? Normalmente es más rápido el disco thick, es decir, sería más rápido si marcamos esta opción. ¿Por qué? Porque ya reserva de golpe los 60 gigas, aunque estén vacíos, ¿vale? Y entonces, bueno, pues ese fichero tiene menos tendencia a la fragmentación, está más consecutivo, entonces suele ser más rápido. El problema es que también es bastante más lento de crear porque coge y crea un fichero de 60 gigas de golpe, con lo cual tarda un rato. En este caso no lo vamos a hacer, ¿vale? Y luego nos da otra opción, que es que si queremos almacenar el disco partido en múltiples ficheros o en un solo fichero. Aunque por defecto propone partirlo en múltiples ficheros, yo recomiendo almacenarlo como un solo fichero. Esto viene más heredado de épocas antiguas en las que a lo mejor un disco de 60 gigas era muy complicado meterlo en algún sitio, bien porque teníamos una limitación en el espacio según el sistema de ficheros o lo que fuese. Entonces era una manera de partirlo en trozos, pero bueno, a día de hoy los discos duros normales no deberían tener ningún problema. Vale. Aquí nos está diciendo cómo va a llamar el fichero del disco duro. Como veis, tiene extensión VMDK, como os comentaba antes. Entonces, vamos a darle al siguiente y ahora ya vamos a finalizar. Veis que nos ha creado la tercera máquina virtual, ¿vale? En este caso está parada. Si os fijáis, está parada porque no tiene el triangulito verde, ¿vale? Entonces, si ahora nos vamos al explorador de archivos, nos vamos al disco D, que es donde elegimos que crease la máquina virtual en la carpeta Windows K19-3. Aquí vemos el disco duro, que es el fichero con extensión VMDK, que como veis ahora ocupa nada. 7,56 megas es básicamente las definiciones que mete él para saber las características del disco duro, pero el disco duro está vacío, lógicamente no ocupa nada, ¿vale? Y luego tenemos otro fichero muy importante que os comentaba antes también, que es el fichero VMX. El fichero VMX es donde viene definido toda la configuración de la máquina virtual. De hecho, este fichero podemos editarlo. Y vemos que es un fichero en el que podemos ver el texto, podemos ver todos los parámetros de configuración, del PCI, del estado de energía, de las tarjetas de sonido, de la memoria. Aquí veis, por ejemplo, los 4 GB de RAM que le dimos, ¿vale? Vemos, bueno, todas aquellas características que VMware le valen para saber cómo es esa máquina virtual, ¿vale? Entonces, con estos dos ficheros, el VMX y el VMDK, ya tenemos la máquina virtual. Los otros ficheros son ficheros añadidos para otras cosas más relacionadas con la operativa de VMware. Por ejemplo, el VMSD es para la gestión de los snapshots, etc. Entonces, verdaderamente no son imprescindibles para el funcionamiento de la máquina virtual. Estos dos ficheros son los que nos componen la máquina, ¿vale? El VMDK, el disco duro, y el VMX, la definición de las características de la máquina virtual. Vale. Entonces, ahora vamos a empezar a instalar el sistema operativo. Lo primero que tenemos que hacer para instalar un sistema operativo, si nosotros ahora encendemos la máquina virtual, bueno, pues vais a ver que nos hace falta. Vais a ver que no tiene arranque, lógicamente, ¿vale? El disco duro está vacío y no tenemos nada conectado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conectarlo
o bien con una unidad de CD física, que en este caso al ser un servidor cloud pues es más complicado, o bien con una imagen ISO, que es lo normal, ¿vale? Aquí en el escritorio tenemos una ISO de una versión de evaluación del Windows Server 2019, entonces vamos a conectarlo con esta ISO. Simplemente pinchamos sobre ello en las settings y aquí tenemos un apartado que es la unidad de CD en el que le decimos que lo queremos conectar con la ISO que estaba en el escritorio. Y le vamos a decir que está conectado y que al arrancar nos lo conecte. Vale, pues ahora ya lo tenemos conectado. Si reiniciamos la máquina virtual, ya nos coge la ISO y empieza el proceso de instalación de Windows Server. ¿Vale? Bueno, para no perder tiempo con esto, vamos a dejarlo ahí instalando. Bueno, vamos a esperar a que arranque ahora el instalador de Windows Server y vamos a dejarlo instalando y vamos a saltar a ver las otras dos máquinas virtuales. Esto ya os sonará, es el proceso de instalación de Windows Server. Vamos a dejarlo que empiece a copiar los archivos. Vamos a decirle que un estándar con escritorio. Aceptamos. Y veis que nos encuentra un disco duro de 60 gigas, que es lo que creamos antes. ¿Vale? Vale, pues ya empieza ahora el proceso de instalación. Vale. Mientras va instalando esta máquina virtual, vamos a ir aquí a una de las otras dos que tenemos creadas. ¿Vale? Aquí tenemos la primera de ellas. Bueno, una cosa, para mandar el control al suprimir, lógicamente si hacemos control al suprimir nos lo va a coger nuestro equipo, no esta máquina virtual. Entonces aquí tenéis esta opción de teclado, ¿vale? Para mandarle el control al suprimir. Hay otra pregunta, David. Dice, ¿cómo se instala un ESXi en ese tipo de servidores de ARSYS? Sí, esto es lo que nos habían preguntado antes. En estos servidores, a día de hoy, no se puede instalar el SXI directamente. Tiene que ser las imágenes que están predefinidas y la imagen de SXI todavía no está predefinida. ¿Vale? Perfecto. Entonces, a día de hoy no se puede. A día de hoy hay que partir de una máquina con un Windows o con un Linux y un VMware Workstation Pro o Workstation Player o un VirtualBox, que sería muy parecido a lo que estamos viendo hoy, corriendo sobre ese sistema operativo. ¿De acuerdo? Vale, pues nada, bueno, aquí estamos en la máquina virtual Windows Server 2019.1, ¿vale? Vamos a meternos también en la Windows Server 2019.2. Si editamos la configuración aquí en esta opción, sobre la máquina virtual, botón derecho y en la opción Settings, lo que vemos básicamente es más o menos las mismas características que creamos antes, o sea, que configuramos antes cuando creamos la máquina virtual, ¿vale? Si os acordáis, estaba la configuración de la memoria, número de procesadores, el disco duro, etc. Entonces, muchas de ellas las podemos actualizar una vez creada la máquina virtual. Por ejemplo, esta máquina virtual que tiene 4 GB de RAM, le podemos cambiar y darle pues 8 GB de RAM, ¿vale? O los procesadores le podemos cambiar, en vez de darle 2, pues darle 4, ¿vale? Para algunas opciones será necesario apagar la máquina virtual y para otras no, ¿vale? Y el disco duro también lo podemos cambiar, ¿vale? Lo que pasa es que así, aquí sí que tenemos que tener la máquina virtual apagada, ¿vale? Lo podemos ampliar. Si ampliamos el disco duro, lo que sí tenemos que acordarnos luego es que tenemos que ir al administrador de discos de la máquina virtual para extender la partición del disco duro que hayamos ampliado. Y lo que quería ir, si os fijáis, esta máquina está conectada a la red de NAT, que comentábamos antes, ¿vale? Por cierto, ahora que estoy aquí, también le podemos conectar dispositivos USB, ¿vale? En este caso es más complicado porque es un servidor dedicado, es decir, no tenemos un acceso físico al servidor, ¿vale? Si tuviésemos un acceso físico al servidor, le podríamos conectar un dispositivo USB. Vale, entonces, esta máquina la tenemos conectada a la red NAT. Esta otra máquina, si no recuerdo mal, también estaba conectada a la red NAT. ¿Sí? Vamos a ver qué IPs le ha dado a cada una.
Vale, aquí vemos que a esta máquina le ha dado la 128 y a esta otra. Las IPs las podemos, por supuesto, también poner nosotros por fijo, ¿eh? En este caso estamos usando el DHCP, pero podríamos ponerlas nosotros por fijo. Vale. Y este le ha dado la 129, 128 y 129. Esto se corresponde con la configuración que vimos antes en el editor de redes virtuales. La parte de NAT. DHCP settings. Aquí veis que empieza el DHCP, el rango de DHCP empieza en 128, por eso nos ha dado a la primera máquina 128 y a la siguiente 129. Vale, ¿esto qué quiere decir? Que firewall de Windows aparte, tendríamos posibilidad de hacer ping entre una y otra. Aquí vemos que estamos haciendo ping desde esta y lo mismo desde esta. Bueno, desde esta no, y por eso os decía antes firewall de Windows aparte, seguramente porque aquí está activado el firewall de Windows y no nos está dejando. Vamos a desactivarlo, que para la prueba es más rápido que abrir el puerto IGNP. Vale, ya tenemos conectividad. De acuerdo. Vamos a aprovechar, vamos a ir viendo cómo va esta instalación. Ya está prácticamente terminada. Le damos una contraseña. Vale, y ahora finaliza. Ya está instalado. Ya está instalado Windows. Ya veis que ha sido muy rápido. Vamos a entrar. Y una cosa muy importante, siempre que instalemos una máquina virtual, lo primero que hay que hacer, nada más terminar de instalar la máquina virtual, es instalar un componente que se llama las VMware Tools, ¿vale? Que básicamente lo que nos sirven, bueno, nos cumplen varias funciones, ¿vale? Pero bueno, hay dos que son las más importantes quizá, que es de coordinación con el host, es decir, con la máquina física, con el servidor dedicado donde están corriendo las máquinas virtuales y para actualizarle los drivers, ¿vale? Entonces, es importante que instalemos siempre, no es imprescindible, pero es muy importante que instalemos siempre las VMware Tools, nada más que tengamos instalada el sistema operativo de la máquina virtual, ¿vale? Para instalar las VMware Tools, simplemente en la máquina virtual vamos a la opción Manage. Bueno, tenemos aquí la opción directamente, perdona. Aquí está el VMware. Esto lo que va a hacer es montar un CD, igual que antes montamos un CD con la ISO del Windows Server. Para hacer la instalación del Windows Server, aquí vamos a montar un CD con la ISO de las VMware Tools para hacer la instalación. ¿Veis? Ya lo hemos conocido aquí. Ejecutamos. Esto es muy rápido y es un componente muy ligero. Es importante también para la parte de creación de snapshots instantáneas que os decía antes, ¿vale? Para dejarlo todo en un estado coherente. Vamos a decir la instalación típica y nada, esto instala muy rápidamente. Ahora nos va a pedir reiniciar después de la instalación. Y otra cosa, además, que nos mejora las VMware Tools es que en el momento que las instalamos, nos detecta automáticamente si el ratón está dentro de la pantalla de la máquina virtual, ¿vale? Si no, nos puede pasar una cosa, que es que en el momento que hagamos clic dentro de la máquina virtual y cojamos el foco, el ratón no nos salga, ¿vale? En caso de que nos pase eso, lo que hay que hacer es pulsar Control Alt, ¿vale? Para sacar el foco de la máquina virtual. Bueno, esto ya ha reiniciado. Vamos. Vale, y ya tenemos esta tercera máquina virtual instalada. Como veis, el proceso es súper sencillo. Como está conectada a la red de NAT, también se verá con las otras dos máquinas virtuales, es decir, con el Windows Server 2019-1 y con el Windows Server 2019-2. Si os acordáis antes, también os decía, cuando estábamos en el editor de redes virtuales,
que podíamos abrir puertos, ¿vale? En la opción de NAT podíamos abrir puertos y de hecho que ya habíamos dejado un puerto abierto apuntando a la máquina que tiene la IP 129, que es el puerto de escritorio remoto, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que si aquí nos vamos al servidor dedicado, al host, estamos corriendo en Workstation, y nos intentamos conectar a la máquina con IP 129. Era la 129 o la 128. 129. No os debería dejar. No. Entonces, aquí veis, estamos conectados. Ahora mismo a esta máquina estamos conectados por escritorio remoto y a su vez en la consola, que es esta, veis que ya nos ha echado la sesión, igual que si en una máquina física nos conectamos por escritorio remoto, con el teclado y el ratón y pantalla nos echa de sesión, ¿vale? Si aquí recuperamos la sesión, pues vamos a forzar el cierre de la de escritorio remoto. Aquí nos dirá que nos ha echado, ¿vale? Vale. Si intentamos entrar en la 128, pues no podremos porque la 128 no tiene el puerto. Lo he hecho yo mal. Vale, pues algo tengo yo por ahí. Perdona, que cierro aquí. Vale, bueno, ahora lo miramos. Vale, entonces, eso es toda la parte de redes. Hay una cosa, antes de que se me olvide, bueno, nos he explicado las máquinas virtuales en esta consola, es como si estuviésemos directamente sobre la máquina virtual, ¿vale? O sea, es el equivalente al teclado, ratón y pantalla directamente conectado a la máquina virtual, ¿vale? Aquí, si queremos apagar una máquina virtual, tenemos varias formas de hacerlo, pero la más sencilla sería botón derecho y apagar, igual que apagaríamos una máquina física. Veremos que cuando la máquina virtual se apaga, aquí nos cambia el simbolito, desaparece el triángulo, ¿vale? Y para encenderla simplemente es seleccionarla y darle a encender. Bien aquí o bien aquí, botón derecho, Power, Setup, Startup, ¿vale? Entonces, apagarlas y encenderlas es muy sencillo. La otra opción que os comentaba, si recordáis al principio de la charla, era la opción de sacar snapshot. Snapshot era como congelar el estado actual de una máquina virtual. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una cosa. Estamos en la máquina 3, vamos a iniciar sesión. Vamos a crearnos un fichero en el escritorio. Vamos a crearnos un fichero en el escritorio y ahora cerramos aquí. Vamos a llamarlo prueba. Vamos a sacar un snapshot, ¿vale? Bueno, tenemos varias maneras de hacerlo. Podemos ir por aquí o podemos ir con el botón derecho directamente sobre la máquina, ¿vale? Snapshot, sacar un snapshot. Vamos a llamarlo prueba. Snapshot, vale. Cuando sacamos un snapshot, vamos a ver, si os acordáis antes, esta es la carpeta donde estaban los ficheros que componían la máquina virtual, ¿vale? Veis que ahora hay unos cuantos ficheros más, ¿eh? Ahora os voy a explicar, ¿vale? Bueno, para empezar hay uno que es de la BIOS, NVRAM es el contenido de la BIOS, ¿vale? Y bueno, VMSN, que si os acordáis también salía antes, es el que contiene todos los snapshots que hay en la máquina virtual. VMEM es uno que nos ha creado con el contenido de la memoria. Cuando sacamos un snapshot, no solamente es el contenido del disco, es el estado de la máquina virtual. Y el estado de la máquina virtual lo define tanto el contenido del disco como el contenido de la memoria, ¿vale? Y veis que hay otro fichero nuevo que se llama, que es de tipo VMDK, que son tipo que tienen los ficheros que se corresponden con discos duros, si os acordáis, pero que se llama, igual que el disco duro, _000001.
¿vale? Este fichero se corresponde al snapshot que acabamos de sacar, ¿vale? El fichero del disco duro original de la máquina virtual es este, que si os acordáis antes ocupaba unos pocos megas y ahora ya ocupa 9,49 gigas. Ha ido creciendo. ¿Por qué ha ido creciendo? Ha ido creciendo porque al instalar el Windows Server, lógicamente, hemos ocupado un espacio en disco, pues unos 10 gigas, ¿vale? Y esos 10 gigas son los que ahora mismo ocupa el fichero, ¿vale? Y este otro fichero, que es el fichero del snapshot, lo que hace es que en el momento que sacamos un snapshot, los cambios deja de escribirlos en este fichero, en el fichero original, y los pasa a escribir en el fichero -00001.vmdk, ¿vale? Con esto que conseguimos no alterar el contenido del disco duro original de la máquina virtual. De tal manera que si queremos volver atrás, pues tenemos el estado sin cambios, ¿vale? Es decir, todos los cambios desde que saquemos el snapshot en adelante, en vez de escribirse en el fichero original de la máquina virtual, se van a escribir en el fichero -00001. Estos ficheros se llaman ficheros delta, porque son los que alojan los cambios, ¿vale? En cuanto a la nomenclatura, -00001 es el primer snapshot que saquemos, 2 el segundo snapshot, 3 el tercer snapshot, así sucesivamente, ¿vale? Bien, entonces, ahora que tenemos la máquina con un snapshot creado, si os acordáis, primero creamos este fichero, después sacamos el snapshot. Bueno, pues ahora vamos a borrar este fichero. Y vamos a volver al punto en el que sacamos el snapshot. Entonces, bueno, vamos aquí, snapshot, al administrador de snapshots. Aquí nos dice que hay un snapshot creado que se llama prueba, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una opción que es GoTo. GoTo, ¿qué quiere decir? Pierde el estado actual de la máquina virtual y vuélvete a como estaba cuando saqué el snapshot prueba. ¿Vale? ¿Qué tiene que pasar? Entre otras cosas, pues que el fichero que borré del escritorio, como en ese momento sí que estaba, pues tiene que aparecer. Entonces, si hacemos un GoTo, le decimos que sí. Cuidado porque esto nos descarta el fichero, el estado actual de la máquina virtual. Es decir, si cualquier cambio que haya hecho desde que creé el snapshot prueba hasta ahora, se pierde. Lo que estoy haciendo es volver a ese estado. Y si veis, aquí está el fichero prueba. De hecho, si os recordáis, lo había metido en la papelera de reciclaje y, lógicamente, la papelera de reciclaje sale vacía, ¿vale? Entonces, hemos vuelto al estado en el que sacamos el snapshot, ¿vale? Si ahora borramos el fichero prueba y en vez de volver al snapshot, vamos al snapshot manager. ¿Vale? En vez de volver al snapshot, borramos el snapshot, lo que hace es descartar ese snapshot y dar por bueno el estado actual de la máquina virtual, ¿vale? Entonces, borrar el snapshot, digamos que es dejar la máquina como está ahora. Aunque puede ser un poco confuso porque la palabra borrar siempre parece que nos da un poco de miedo, ¿vale? Pero verdaderamente quizá es más entendible la palabra consolidar, ¿vale? Entonces, cuando borramos el snapshot, lo que hacemos es consolidarlo. Todos los cambios que ha sufrido la máquina desde que sacamos el snapshot hasta ahora, los vuelca en la máquina para que quede en el mismo estado que tenemos ahora mismo, ¿vale? Una vez que borramos un snapshot, lógicamente no podemos volver a ese estado. El snapshot ya se ha borrado, no podríamos recuperar el estado de cuando lo tomamos, ¿vale? Caso típico de los snapshots, pues imaginaos, tenemos una máquina en la que tenemos que hacer una actualización delicada, ¿vale? Pues si tenemos el Windows o hacer una actualización de un software que tenemos dentro, que intuimos que puede ser conflictiva y queremos, bueno, pues tomar precauciones, ¿vale? Hombre, el proceso normal sería sacar una copia de seguridad, pero bueno, como sacar una copia de seguridad es más rápido, tanto sacarla como restaurarla si tenemos algún problema, pues podemos optar por sacar un snapshot. Entonces, ¿qué haríamos? Tomaríamos un snapshot, haríamos ese proceso que es delicado y que nos preocupa, pues por ejemplo esa actualización de un software. Si todo va bien, borraríamos el snapshot y al borrar el snapshot ya queda el estado de la máquina consolidado tal cual estamos en el momento que borramos el snapshot. Es decir, damos por bueno el estado de la máquina virtual. ¿Que tenemos algún problema y algo sale mal? Vale, pues hacemos un go-to del snapshot y volvemos a antes de que empecemos ese proceso conflictivo. Una cosa importante, tened en cuenta que cuando hago un go-to no me borra el snapshot. Es decir, si yo vuelvo a un snapshot, el snapshot sigue creado, con lo cual puedo volver a repetir el proceso y si sale algo mal, volver al snapshot sin necesidad de crear un snapshot nuevo. ¿Vale? Espero que me haya explicado porque esto puede ser un poco lioso. Pero bueno,
es un método verdaderamente muy práctico y muy interesante para las máquinas virtuales, ¿vale? Recordad también que esta funcionalidad solamente está presente en el VMware Workstation Pro. En el VMware Workstation Player esta funcionalidad no está presente, ¿vale? Así como el tener varias máquinas virtuales encendidas a la vez. No podríamos hacer esto que estamos haciendo ahora de tener 3 máquinas virtuales encendidas a la vez. Vale, también tenemos una opción en las máquinas virtuales, aunque la verdad es que a mí no me gusta demasiado, pero bueno, os la voy a explicar, ¿vale? Creo recordar que esto está aquí, en el Snapshot Manager, que es esta opción de Autoprotect, ¿vale? Autoprotect, ¿qué hace? Pues nos crea automáticamente, es una opción de configuración en la que le decimos si queremos habilitarlo y en caso de habilitarlo, con qué frecuencia y cuántos snapshots queremos conservar. Y él automáticamente nos va creando snapshots, ¿vale? Nos crea snapshots y nos borra los viejos, según la programación que le definimos aquí, ¿vale? Entonces, bueno, es una manera de asegurarnos que serían unas copias muy básicas, porque verdaderamente tampoco se les puede considerar exactamente unas copias de seguridad, pero bueno, una manera de asegurarnos que se crean snapshots automáticamente que nos permitan volver a un estado previo de una máquina virtual, ¿vale? ¿Por qué os decía que no me gusta mucho? Hombre, los snapshots tienen un problema, tienen 2 problemas para ser exactos. El primero es que nos ocupan más espacio en disco, ¿vale? Es decir, si yo tengo un disco duro que puede llegar a ocupar 60 gigas, ¿vale? Como definimos antes, un disco duro que va creciendo hasta los 60 gigas como tope. Y yo le saco un snapshot, el espacio ocupado por la máquina virtual va a crecer por encima de los 60 gigas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque todos los cambios se escriben en el fichero VMDK que corresponde al snapshot. ¿Os acordáis que vimos antes el fichero delta que se llama, que es el guión 00001, ¿vale? Entonces, supongamos que yo tengo los 60 gigas de disco ocupado, el fichero original de disco duro VMDK me ocupa los 60 gigas, le saco un snapshot, ¿vale? Todos los cambios que se escriban en el disco duro me los empiezo a escribir en el fichero delta. ¿Hasta cuánto puede llegar a crecer el fichero delta? Pues hasta 60 gigas, que es lo que tiene el fichero del disco duro original. Es decir, si todos los clústeres de disco cambiasen, el fichero delta pasaría a ocupar 60 gigas. ¿Vale? Eso es complicado, que cambien todos los clústeres de disco, pero bueno, si por ejemplo, mientras tengo un snapshot creado, empieza un proceso de defragmentación que hace mucha escritura en disco, pues el fichero delta del snapshot me va a crecer mucho en tamaño. ¿Vale? Entonces, hay que tener cuidado porque si estoy un poco justo de espacio y saco snapshot, uno o varios, esto es todavía más cuantos más snapshots tenga creados, porque no estoy limitado a crear un solo snapshot, yo puedo crear 3, 4, 5 n snapshots uno detrás de otro, ¿vale? Entonces, puede ser que el tamaño de la máquina se me dispare y en un momento determinado me quede sin espacio en el disco duro, ¿vale? Y el otro motivo por el que hay que tener cuidado con los snapshots es porque el rendimiento de la máquina virtual baja en el momento que tengo creado snapshots, ¿vale? Porque tiene que ir a chequear el contenido tanto del fichero delta, el que alberga los cambios, como del fichero original del disco duro. Entonces, bueno, hay que hacer más lecturas para llegar a leer los datos, con lo cual el rendimiento baja. Cuantos más snapshots tengo creados, también más baja el rendimiento, ¿vale? Entonces, hombre, como norma general, un snapshot se debe crear para un proceso concreto y una vez terminado ese proceso concreto, borrarlo, ¿vale? Como norma general, todo tiene sus excepciones y sus casos de uso. Y por eso esta opción de autoprotect, que básicamente quiere decir que todo el rato voy a tener la máquina con 3 snapshots creados, aunque él se encarga de crearlos y borrarlos, pero bueno, va a ocuparme algo más de espacio en disco y me va a bajar ligeramente el rendimiento de la máquina virtual. Entonces, bueno, es una opción delicada, vamos a decir, ¿vale? Vale, y por último, quería explicaros una cosa, que es que las máquinas virtuales, una vez que las tenemos creadas, también podemos clonarlas. Entonces, aquí tenemos una opción. Lo primero, vamos a apagar la máquina virtual, ¿vale? En la máquina virtual, además de apagarla, como os enseñaba antes, por inicio apagar, ¿vale? La podemos apagar también desde el menú de VMware Workstation, ¿vale? Aquí hay 2 opciones, una veréis que pone Shutdown Guest, ¿vale? Igual que tenemos Restart Guest o Suspend Guest, ¿vale? Y otra que pone Power Off, Suspend y Reset, sin añadir la palabra Guest al final. Son las mismas, pero sin la palabra Guest, ¿vale?
¿Qué quiere decir shutdown guest? Shutdown guest es apágame el Windows de forma ordenada, como si hubiese ido a inicio a apagar. Mientras que power off es apágame el Windows a botonazo, como si le hubiese dado al botón durante 4 segundos y hubiese cortado la corriente, ¿vale? Entonces, los que pone guest al final es de forma ordenada, ¿vale? Tanto apagar como suspender como reiniciar, y los que no pone guest al final es a las bravas, ¿vale? Para que estas opciones no salgan tenemos que tener las VMware Tools instaladas, ¿vale? Eso es importante. Entonces, vamos a apagarla de forma ordenada. Vale, y ahora una vez apagada, tengo que acordarme cómo era. Vale, aquí en la opción Manage Clone lo que podemos es hacer un clon de esta máquina virtual, simplemente un duplicado de la máquina virtual, ¿vale? Lo vamos a clonar desde el estado actual o si tuviese algún snapshot podríamos hacer un clon partiendo del snapshot. ¿Esto qué quiere decir? Nos permitiría, si tenemos una máquina virtual, como os decía antes, en un proceso delicado que vamos a hacer una actualización de algo, ¿vale? Pues podemos sacar un snapshot, hacemos lo que sea y también tendremos la opción no solo de volver al estado en el que sacamos el snapshot, sino si por lo que sea, porque bueno, algo nos sale mal y queremos generar una de pruebas o para repetir el proceso, pues podemos clonarla a partir de ese estado, ¿vale? Entonces, si aquí tuviésemos snapshot, podríamos escoger un snapshot y generar el clon de la máquina virtual a partir de su estado en ese snapshot, ¿vale? En este caso no tenemos snapshot, con lo cual no nos deja. Y luego tenemos dos maneras de hacer el clon, ¿vale? El linked clone y el full clone. El full clone es el más sencillo, simplemente es tal cual está la máquina ahora, me la duplicas, ya está. Es una carpeta nueva con una máquina nueva. ¿Vale? El linked clone nos crea una máquina nueva que utiliza como base esta máquina virtual, es decir, está vinculada a esta máquina virtual. Esto sería como si tenemos una plantilla y a partir de ahí generamos más máquinas virtuales. Os recomiendo no usarla, ¿vale? Salvo casos muy concretos, recomiendo no usarla. ¿Por qué? Porque muchas veces me encuentro con que la gente crea linked clones, luego no se dan cuenta de que son linked clones, borra o hace algo en la máquina original y entonces se carga el clon, ¿vale? Entonces, bueno, os recomiendo crear siempre clones completos, ¿vale? Y nada, aquí simplemente le diríamos el nombre, la carpeta y automáticamente nos va a generar ese clon y nos va a aparecer. Este es un proceso relativamente rápido porque la máquina es pequeña, ¿vale? Y nos va a aparecer una nueva máquina virtual con las mismas características, ¿vale? Que hemos tomado como base. Es como si hubiésemos hecho un clon con un Norton Ghost o con una Cornish, ¿vale? Vale, y aquí tenemos el clon de la máquina virtual, que es totalmente funcional y es exactamente igual que la máquina que usamos como origen. Y nada, con esto está más o menos todo lo que teníamos previsto para ver hoy. En la presentación, en la última hoja de la presentación, que se colgará luego, ¿vale? Tenéis la documentación oficial tanto de VMware Workstation Pro como de VMware Workstation Player, ¿vale? La documentación oficial de VMware. Tenéis los enlaces a la documentación, es documentación web, ¿vale? Es bastante extensa y la verdad es que es de bastante calidad, ¿eh? Entonces os recomiendo que si tenéis interés que le echéis un vistazo porque está bastante bien, ¿vale? Perfecto, David. Mira, tenemos una pregunta. Podéis ir haciendo preguntas si queréis. Vamos, creo que lo has clavado de tiempo. Tenemos aún 4 o 5 minutillos para preguntas y ya tenemos una. Pregunta Alejandro. ¿Cómo se podría acceder a una de esas máquinas virtuales desde fuera del servidor? ¿Por VPN o RDP? A ver, por ejemplo, tal como lo tenemos ahora mismo, ¿vale? Si se podría acceder por VPN y o sea, la respuesta es de las dos formas, ¿vale? Tal como lo tenemos ahora mismo, si os acordáis, en el Virtual Network Editor habíamos abierto el puerto 3389 de la red NAT a la 129, con lo cual ahora mismo si usamos la IP pública del servidor dedicado y nos conectamos por escritorio remoto, accederemos a esta máquina, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque estamos haciendo un NAT, es como si fuese un router, ¿vale? Y también podríamos hacerlo por VPN, cualquiera de las dos formas nos vale. Tened en cuenta que si abrimos un puerto por NAT, el servidor, bueno, lógicamente tenemos que abrir ese puerto por NAT y tenemos que
en el panel de control, en la parte de políticas de firewall, en la parte de políticas de firewall, aquí tenemos una política de firewall Windows 1, tendremos que abrir esos puertos. Aquí, si os fijáis, está abierto el 3389, ¿vale? Entonces, tal cual está ahora, el puerto 3389 está abierto al servidor dedicado, con lo cual todo lo que entre por ahí, como el servidor dedicado tiene desactivado el escritorio remoto, se lo va a pasar por NAT a la máquina virtual con IP128, con lo cual podríamos acceder, ¿vale? Si tenemos una VPN, la ventaja es que no tenemos que abrirlo públicamente, lo podemos abrir solamente, o sea, no tendríamos que abrirlo aquí, en el firewall, ¿vale? Podríamos acceder por la VPN directamente, ¿vale? Esto es peligroso exponer, ahora mismo verdaderamente estamos exponiendo hacia afuera el escritorio remoto de, bueno, todos estos puertos, ¿vale? El 80, 443 y 3389 del servidor dedicado y de la máquina virtual, ¿vale? ¿Más preguntas tenemos, Antonio? No hay más preguntas. Lo has dejado muy claro porque no hay más preguntas. Por lo que, bueno, dejamos un minuto más, aunque ya han tenido tiempo para preguntar. Y nada, yo creo que podemos ir despidiendo. Agradecer a todos la asistencia a este webinar, a ti, David, porque ha estado muy bien, ha estado muy claro todos los conceptos y toda la explicación. Pues Y muchas gracias a todos los asistentes. Espero que os haya gustado y que os te han sea dado las de gracias utilidad. aquí al webinar. Perfecto. Sí, nada, están agradeciendo tu webinar, David. Perfecto, Eh, pues muchas gracias. Nada, sin más, despedirnos y esperamos veros en próximos webinars. Muchas gracias por vuestra asistencia y muy buenos días. Buenos días, hasta luego.